explican, a ver cómo ven las cosas. José Basaguer, economista y fundador de Trading Pro. ¿Cómo estás, José? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un placer. Han comprado las bolsas la idea de recesión saludable en Estados Unidos. Bueno, me gusta ese concepto, ¿verdad? Que es una recesión saludable. Bueno, un enfriamiento podríamos decir, y sí, yo creo que sí. Veníamos comentando la semana pasada aquí con vosotros que realmente una caída, como habíamos tenido del 10%, es verdad que muy desordenada, porque había sido en 20 días prácticamente, había hecho todo el castigo, ¿no? Esa corrección del 10%, suele dejar oportunidades de compra muy importantes en el corto plazo. Y fijaos cómo estamos teniendo un rebote. Veremos si es del gato muerto, porque a nivel técnico, por ejemplo, el S&P 500 seguimos por debajo de la media de los 200 periodos, que es un nivel importantísimo. De hecho, todas las mesas de trading, veíamos Goldman Sachs, veíamos JP Morgan, lo estaban comentando en los papers, ¿no? Este fin de semana. Y de momento, rebote esperado en torno al 3-5%, como íbamos comentando, pero ahora precaución, porque llegamos a resistencia y, como comentabas, el ciclo económico sigue siendo el que es. Este viernes tenemos el dato del PCE, que va a ser crucial. Es la medida que más mira de inflación la propia banca central, y de momento PMIs que siguen demostrando, oye, que no está bien la actividad, ni en Estados Unidos, y Europa a nivel servicios pues tampoco, ¿no? Entonces, es verdad que, bueno, podemos tener cierto pues inyección de liquidez, esas palabras de Powell, lo estabas comentando, ¿no? Creo que han ayudado mucho, no tanto las expectativas, pero sí sobre todo esa reducción del ritmo del QT, que para mí es lo más importante y se le ha dado poco titular, y esto creo que pone fecha de caducidad claramente a esa política no convencional restrictiva, es decir, posiblemente para el mes de mayo-junio vayamos a dejar ya esa reducción de balance. No digo, ojo, de volver al QE, pero sí de hacer un flat, ¿no? Lo que se hace como tapering en jerga bursátil, y eso para mí es importantísimo porque la liquidez, no la macroeconomía, la liquidez es lo que a día de hoy mueve los mercados. Por tanto, sí, podemos estar hablando de enfriamiento, podemos estar hablando incluso de una recesión, entre comillas, provocada por el propio Tesoro, para luchar mejor contra los vencimientos de deuda, con esa caída secundaria de los tipos de interés, pero desde luego lo que maneja todo es la liquidez, y por ahí Powell vino a salvar a los mercados. Decíamos que no había put de Trump, pero parece que sí hay put de Powell, ¿no? Powell sí que quiere hacer suelo en los mercados, y de momento es lo que está dando pues gasolina hoy, con una apertura muy, muy buena, pero cuidado que estamos justo ahora mismo llegando a resistencias, así que prudencia. Mercados interpretando, ¿no?, esas directrices de Powell como una garantía de que efectivamente habrá esa opción de venta de la Fed si fuese necesario. Mercados de momento ponen fin a su propia corrección, a corrección que, si se parase aquí, podría ser considerada también como saludable. Nos lo decían la semana pasada. S&P 500 ha logrado salir de zona de corrección técnica, caída del 10% desde máximos. Russell 2000 ha salido también de la zona de mercado bajista, caída del 20% desde máximos. ¿Es necesaria esa recesión para ver después esa prometida por Trump edad de oro, José? Sí, de hecho, claro, cuando has utilizado ese concepto, ¿no?, de recesión saludable, todos pensábamos en las palabras de Scott Bessent, ¿no?, el secretario del Tesoro, como hacía esa gala, esa palabra de desintoxicación, que realmente pues es un concepto muy duro, ¿no? Porque estás intoxicado, ¿no? Tienes alguna dependencia y necesitas salir de ese proceso. Eso, así hablaba de los mercados. Yo, bueno, que me dedico, llevo en esto de las finanzas 18 años, pues realmente lo veo así. Creo que todo mercado tiene que subir con su consolidación. Es normal que haya estos ajustes del 5, 10, incluso 15, 20%, y no pasa nada. Lo que pasa es que los titulares tendemos a pesar muy, muy, muy en el corto plazo, y bueno, pues sacar el pánico cuando realmente podemos hablar de una situación normal. Ahora bien, que lo digas un secretario del Tesoro, claro, sorprende bastante, ¿no? Porque además en Estados Unidos, esto lo he comentado varias veces, a diferencia, por ejemplo, en España o en Europa, que hay poca exposición a la renta variable, en Estados Unidos prácticamente el 50% del patrimonio de los hogares está en renta variable, cuando hablamos de activos financieros. Por lo tanto, claro, correcciones del 10-15%, pues es una pérdida, entre comillas, del ahorro del 10-15%. Esto, claro, puede afectar mucho al ciclo económico por ese famoso efecto riqueza, lo decía Ben Bernanke en su día, y a día de hoy, claro, caídas de bolsa se estimaba, esto lo decía Bank of America, que podían impactar en un 12% del PIB. Claro, entonces, cuando hay una correlación tan clara entre producción y correcciones bursátiles, pues creo que un secretario del Tesoro tiene que ser, pues digamos, más prudentes a la hora de hacer las palabras. Sin embargo, más allá de las cámaras, yo creo que sí, que es correcto, y que este tipo de correcciones, sobre todo, como veníamos de un mercado tan extendido, han sido 15 años prácticamente, subida ilimitada, pues es sano y es saludable, y hay que entenderlo como dentro, como una fase dentro de un mercado alcista secular. Por tanto, mira, los que estamos acostumbrados a esto no nos sorprendemos, pero choca que lo diga un ministro de Finanzas, ¿verdad?
Palabras del secretario del Tesoro, sí, hace unos días, hablando de ese periodo de depuración, de desintoxicación, el de comercio. Howard Lutnick también dijo que una recesión valdría la pena, ¿no?, si sirve para poner en marcha las políticas del presidente Trump. Sea como sea, claro, tenemos por un lado los datos, las propias estimaciones de la Reserva Federal, adelantando menos crecimiento, más inflación, pero luego el relato, ¿no?, las palabras de Powell intentando tranquilizar con respecto al ciclo económico. Esto suena a incoherencia, José. Cuando el dato y el relato disienten, ¿a qué damos más credibilidad? ¿Al primero o al segundo? Siempre al primero. Y además, conociendo a los políticos, yo hoy en día, además, siempre le meto en el grupo a los presidentes de los bancos centrales, por desgracia, les meto en el grupo de los políticos, porque a día de hoy hay poca diferencia, ¿no? Antes, pues veíamos auténticos expertos, ¿no?, en presidiendo la banca central, tanto en Europa como en Estados Unidos. A día de hoy no es así, ¿no? Cogen gente muy cercana al lobby político y por eso pues tienen ese discurso que a veces se separa mucho del dato, como comentabas, ¿no? Entonces hay que ceñirse sobre todo a los datos adelantados. Mucha gente habla, por ejemplo, del empleo. Cuando el empleo empiece a subir, ya estaremos en recesión. Hay que fijarse, por ejemplo, en lo que hemos tenido hoy, los PMIs, hay que fijarse en los indicadores del sentimiento del consumo. Mañana tenemos un dato muy importante en Estados Unidos. También, por supuesto, al crédito. Y todo eso nos va dando una idea, porque el futuro no está escrito y todos son escenarios, evidentemente, una idea de lo que puede suceder. Y creo que a día de hoy queda poca duda en que Estados Unidos se está enfriando, pero con una inflación, es verdad que aquí pesan mucho los aranceles, que se puede hacer pegajosa. Es curioso porque Powell, comentabas ese discurso que estuvo muy dovish, yo creo que lo hizo claramente para cuidar de los mercados, y volcó toda la culpa ahora mismo a los aranceles, tanto en ese bocado que le metió al crecimiento, a las expectativas de crecimiento, como a esa inflación pegajosa, entre comillas, ¿no? Entonces creo que la banca central, la Reserva Federal en este caso, pues ahora tiene pues con un globo sonda, un chivo expiatorio muy fácil con el presidente. Además sabemos que Powell y Trump no son mejores amigos, ni mucho menos, han tenido discursos torcidos entre ellos y bueno, pues ahí se puede agarrar ese clavo ardiendo. Pero cuando uno entiende ya a un político y aunque sea dovish, aunque sea en este caso bastante optimista, deja caer que hay problemas, en el fondo suele ser bastante más grave de lo que dicen, ¿no? Es que, claro, el Banco Central tiene una cosa que se llama guidance, tiene que controlar los mercados y en su mandato también es a tratar de evitar la volatilidad. Yo siempre digo que los bancos centrales son cuidadores de mercado, cada día lo tengo más claro y es un mandato no escrito, pero tienen que velar porque no haya volatilidad y cuidar, entre comillas, de los ahorros de los ciudadanos que están, claro, expuestos en renta variable y renta fija. Entonces, tratar de que se den los menos sustos posibles, ¿no? Entonces, por ese lado podemos entender un poco a Jay Powell, cosa que, por ejemplo, Christine Lagarde hizo de forma muy similar, ¿eh? También maquilló mucho la realidad económica, así que es algo en general, que podemos ver en banqueros centrales cada vez más politizados, por decirlo de alguna manera. Conocemos más mal que bien, ¿no?, la orientación, el guidance en la política monetaria y la política fiscal. Alemania ya pues prácticamente interiorizado, ¿no?, el bazooka, ¿no? Ahora toca interiorizar cómo pagarlo, cómo va a influir ese mayor endeudamiento, sobre todo en los bonos europeos. Comentabas antes la reducción de balance de la Reserva Federal. El balance, por ejemplo, del BCE se está contrayendo, ¿no?, desde pues ya ahora 3 años, ¿no?, debido a esa retirada paulatina de las medidas de política monetaria expansivas de la última década. De hecho, BCE se iba a desprender este año de más de 50.000 millones en deuda española. ¿Estamos cubiertos aquí con la compra de inversores extranjeros y bancos? Contestando la primera pregunta, ¿quién no va a pagar? Pues el contribuyente, es decir, tú y yo y todos los que nos están viendo son los que al final acabarán pagando este plato. Habrá una redistribución de riqueza desde el ahorrador, ¿verdad?, a empresas que están cerca del maná público, como siempre digo, ¿no? Y ahora bien, ¿estamos cubiertos? Pues claro, gran pregunta. Realmente siempre va a haber demanda para los bonos, otra cosa que precio, ¿no? Y ese es el tipo de interés, ¿no? Evidentemente. Y aquí, ya estamos viendo cómo están subiendo las TIR, no solo del bono español, en general de los bonos europeos, porque, claro, a más déficit, además sabemos que todo este gasto en defensa y en el ejército común, que decía la propia von der Leyen, no va a entrar dentro de las reglas fiscales. Por lo tanto, parece que se abre la mano a gasto. Ellos lo llaman inversión, yo lo llamo gasto, hablemos con propiedad y además, que insisto, no va a entrar dentro de las reglas fiscales. No es extraño que estemos ahora en el próximo año rondando déficits del 4, 5, 6% sobre el PIB en prácticamente todos los Estados miembros. Esto es una auténtica barbaridad y evidentemente el inversor va a exigir más precio por financiar a los
a los estados, ¿no? Entonces, claro, ahora mismo gobiernos, estados, mejor dicho, más endeudados, como son los del sur de Europa, incluido España, que tienen ratios de deuda sobre PIB por encima del 100%, incluso por encima del 110%, como es el caso de España o Francia, pues me lo van a pasar muy mal. Hablas del Banco Central porque creo que el Banco Central Europeo, el BCE, va a ser un actor clave. De momento está reduciendo balance, pero evidentemente va a tener que intervenir y lo hará pronto. Al igual que la Reserva Federal, creo que este periodo de reducción de balance le queda, vamos, los meses contados. No creo que más de un trimestre o dos tengamos reducción de balance y volveremos al QE. No le llamarán así, porque han dicho que de momento QE hasta que no volvamos a tipos cero no lo establecerán, es decir, compras de activos, pero sí harán préstamos, más vía repos, pondrán otras siglas, pero inyectarán liquidez al fin y al cabo y financiarán a los gobiernos. Si no, vamos a tener problemas como sucedió en el año 2012 con los tipos de interés y con los costes financieros de los estados. Ya en un entorno de mucho déficit, esto es la espiral de deuda famosa. Y entonces aquí o monetiza la banca central o realmente en la parte larga de la curva vamos a tener tensiones en la parte de la curva, tensiones en los propios las propias cuentas de los gobiernos, y esto, insisto, es una espiral que al final es muy difícil de parar, ¿no? Entonces, bueno, pues hablarán en clave los bancos centrales, pero seguramente, es que no me cabe ninguna duda, van a llegar a la ayuda, al rescate de los estados, porque además son un tándem, ¿no? Y todo esto estará hablado desde la Comisión Europea con Christine Lagarde, que son buenas amigas. Seguramente esto ya esté más o menos firmado bajo mesa, así que el financiador será de nuevo la banca central, que es impresión de dinero pura y dura. No lo olvidemos, es inflación. Conejos que se pueden sacar de la chistera, ¿no? Será por siglas, comisiones y contabilidades creativas. Un par de apuntes de mercado, no te entretenemos más. Si tuvieses que elegir una compañía estadounidense, otras tres o cuatro europeas, ¿serían muy distintas en perfil de negocio, en orientación de su modelo o no? Sí, básicamente porque la composición, por ejemplo, de los índices en Europa y en Estados Unidos es muy diferente, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, hay muy poco hub tecnológico. Ahora se ve muy bien, ¿no? Con todo el sector de la inteligencia artificial, no tenemos empresas punteras, no hay líderes. Estados Unidos y China al revés, ¿no? Entonces, pues nosotros tendemos siempre a mirar mucho más la parte tecnológica en Estados Unidos, donde hay empresas, además incluso las small caps, que están a muy buen precio para todos los inversores en valor. Y sin embargo, en Europa vamos a sectores más defensivos, por decirlo de alguna manera. Creo que ahora mismo sector del lujo, que además depende mucho de China. China está, bueno, inyectando, si hablabas de liquidez, donde China está siendo una barbaridad, está realmente poniendo toda la carne en asador. Esto va a disparar, creo que a corto plazo, el consumo interno y también, por tanto, el externo, y creo que el sector del lujo se va a ver muy beneficiado de todo esto en Europa. También en automotriz, quizá hay cosas interesantes, y fíjate la diferencia, ¿no? Sectores, pues, más relacionados con la industria, con la manufactura. En Estados Unidos todo lo contrario, seguimos muy centrados en toda la parte tecnológica, donde, insisto, ahí son líderes claramente y nos llevan muchísima ventaja. También China, que ahí sí que le está cogiendo un poco la carrera, ¿no?, a Estados Unidos, pero claro, es muy diferente, insisto, buscar inversión en Europa que lo puede hacer en China y Estados Unidos. Oye, y una tecnológica que se pone a liderar el ranking de mayores capitalizaciones en Europa, SAP, cuarta alemana que lidera este ranking, parece mentira, tras Deutsche Telekom, Volkswagen y Bayer hace unos años. Muchas caídas en desgracia. Cogíamos esta mañana el ranking histórico, como la propia farmacéutica Bayer, como petroleras, como Shell, como BP, estos dinosaurios, ¿no?, que un día dominaron el mundo, como Vodafone o como Nokia. Ser líder en capitalización garantiza un futuro mejor. No garantiza nada y menos mal, ¿no? Es líder de mercado. De hecho, antes hablabas de que una recesión puede ser positiva, lo decía Donald Trump. Este es el concepto que se llama destrucción creativa, ¿no? Es un concepto muy relacionado con la escuela austríaca, con el economista Schumpeter, y es bueno, pues, que realmente el mercado vaya realmente limpiando la economía, y por haber sido la primera, el caso de SAP ahora, por ejemplo, pero has comentado otras muchas que a día de hoy pues han perdido claramente el liderazgo, ¿no? Y es positivo, ¿no?, que vayan cayendo, vayan subiendo. Realmente, si coges las empresas que dominaron el principio del siglo, a día de hoy en Europa quedan pocas que estén en los 10 primeros, y en Estados Unidos más de lo mismo. Aguanta Microsoft, pero el resto han ido cambiando. Y esto es el mercado puro y duro. A mí me encanta, ¿no?, ver cómo la fotografía va cambiando, y el hecho que esté SAP a día de hoy no le garantiza nada que esté en 10 años. Es una compañía que la ha seguido muy, muy de cerca. Ahora mismo tenemos poca inversión en Europa. Sé que está habiendo mucha rotación de Estados Unidos a Europa, pero sí un continente que yo sigo viéndole pues muchos problemas estructurales, que hemos comentado aquí alguna vez, de regulación, también de falta de aversión al riesgo, y por tanto, bueno, pues la sigo sin ver con un gran potencial.
sobre todo medido en coste de oportunidad, ¿no? Así que bueno, no garantiza nada y veremos cuál es la fotografía en 10 años, por supuesto. Que no basta con destruir, ¿no? Hay que construir algo mejor. Gracias por facilitarnos entender mejor el presente y el futuro. José Basagoiti, CEO, fundador, economista, Trading Pro. Un abrazo como siempre, buena semana. Un abrazote, chao, chao, adiós. Chao, chao. Inversión, bolsa, criptomonedas. Te contamos la actualidad que mueve los mercados.